Ok, muy buenas tardes. Antes de iniciar, solicitamos por favor a todos los participantes que mantengan sus cámaras encendidas, estén con su chat para visualización. De esta manera vamos a ir organizando el tema de las preguntas. También les solicitamos que durante la exposición de la doctora Marta Tenuto, ustedes puedan tener sus micrófonos en silencio. Y bueno, después de la conferencia ya podrían activar sus micrófonos para poder hacer las respectivas preguntas. Eh, Información importante, en el transcurso de la exposición yo les enviaré un link donde se podrá entregar información sobre la certificación de la participación que otorga la Universidad Superior de Guadalajara. Las preguntas que pueden surgir producto de la charla se las transmitiré al académico al término de la exposición, ¿ya? Así que, como les encargo a quienes están ingresando ahora a la sala, favor mantener sus micrófonos apagados. Ok, personas ingresando. Ok, vamos a iniciar. La, la Universidad Superior de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a la primera versión de ciclo de charlas llamada Los retos de la docencia universitaria en el siglo XXI. Saludamos en primer lugar a las autoridades de la universidad que nos acompañan el día de hoy, a la vicerrectora de vinculación con el medio, a la señora Ana Rosa Ledesma, al vicerrector de finanzas, de administración y finanzas, al señor Álvaro Ibarra, al vicerrector de tecnologías educativas, el señor Francisco Castañeda, y al rector de nuestra universidad, el señor Óscar Barrios. Brindamos un saludo especial a todos los asistentes de los diversos países que nos acompañan en la jornada del día de hoy. Desde Perú, desde Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, México, Chile y Argentina. Finalmente, saludamos a los académicos de la universidad que son parte de este evento. El ciclo de charlas llamado Los retos de la docencia universitaria en el siglo XXI es un evento de características institucional que busca promover la valoración de la docencia universitaria a través de la conformación de distintos espacios de reflexión colaborativa en torno a ella y al aprendizaje. La Universidad Superior de Guadalajara tensiona la idea de que no existe una única manera de generar docencia universitaria de calidad. En este ciclo de charlas, académicos reflexionan sobre esta materia y presentan distintos puntos de vista basados en sus experiencias académicas. Para inaugurar esta charla, invitamos al rector de la universidad, el doctor Óscar Barrios, a compartir unas palabras de bienvenida. Gracias, Miguel. Bienvenidos todos los presentes. Te faltó alguien de Costa Rica, Miguel, que le he visto en Sí, pantalla. me faltó alguien de Costa Rica. Ahí nombraremos después a Costa Sí. Rica. Un saludo especial. Mira, en primer lugar, es un gusto que estén aquí con nosotros y compartiendo experiencia del nivel que ya hemos escuchado a Miguel Ángel la vez pasada. Y hoy día tenemos el privilegio de estar con Marta. Marta está desde Argentina, de Córdoba, con nosotros. Así que aprovechemos la experiencia de Marta para conocer todo lo que ocurre en el aula, que es donde se genera lo más importante, la formación de nuestros estudiantes. Gracias, Miguel, y gracias, Marta. Muchas gracias, rector. Eh, Procedo a contar un poco, trataré de hacer lo más breve posible el resumen del extenso currículum y connotado currículum de la doctora Marta Alicia Tenuto Soldevilla. Es argentina, posee doble ciudadanía española. Sus estudios, vamos a ir colocando algunos en silencio que están por aquí. Tengo que hacer. Eh,
Sus estudios de posgrado es doctora en educación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Universidad Nacional de Lanús y Universidad Nacional de San Martín, magíster en educación con especialización en gestión de la Universidad de San Andrés, especialista en psicología educacional con orientación en docencia, especialista en educación de la Universidad de San Andrés. Sus actuales actividades dentro de las variadas actividades profesionales, solo nombraré algunas. Es directora de especialización en docencia universitaria orientada a ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional del Rosario. Actualmente es la coordinadora del doctorado de educación, modalidad internacional, Ecuador y Brasil, de la Universidad de Palermo. Es la codirectora de la diplomatura de docencia para las ciencias de la salud en la Universidad de Faloró. Es la coordinadora de la Diplomatura de Diseño y Enseñanza y Evaluación de Competencias, Universidad Católica de Córdoba. Es la asesora pedagógica en el Ministerio de Salud de la Nación, Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud. También es la capacitadora en los cursos presenciales y virtuales para docentes de la Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad de Cuenca de la Plata, Universidad Católica de Córdoba, entre otros, y actualmente es miembro y promotor de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo para América Latina, Tecnológico de Monterrey, México. Profesora doctora Marta Tenuto, bueno, la verdad que tiene un currículum muy extenso y el día de hoy nos expondrá sobre los aspectos característicos, estrategias para planificar y facilitar debates significativos en las clases en contextos presenciales y en línea. Eh, Dejo con ustedes a la doctora Marta Tenuto, quien se encuentra con nosotros en esta aula. Si ella puede compartir su Perfecto. presentación. Muchas gracias Miguel, muchas gracias a las autoridades de la universidad, muchas gracias a Oscar, a Ignacio, a Francisco por esta cálida recepción, recibimiento, y muchas gracias a los colegas que hoy están un sábado a la noche con nosotros, a los y las colegas les agradezco también su presencia. Vamos a compartir la presentación. Se Siempre ve hay que muy esperar bien. que se vaya. Muy bien. Bueno, efectivamente estamos aquí en este marco que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, yo voy a hacer 3 cuestiones. No me voy a presentar mucho más que lo que dijo el colega, pero voy a compartir un par de imágenes, después voy a proponer brevemente un enfoque y después vamos a hacer foco en el tema de hoy. A mí me gusta, además de contar los títulos, mostrar alguna imagen de mi inicio en la docencia. Acá les traje una foto de los tiempos en que era maestra de primer grado. Actualmente digo que es para que vean que alguna vez fui joven. Ahí estoy con la directora, que era Cristina Irigoyen, que después fue mi cuñada. Acá hay otra imagen. Soy autora de varios libros, los 2 últimos son los de Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar en Educación Superior y Aulas Híbridas. Y también me gusta compartir una imagen de mi familia, porque a veces los que no me conocen creen que me he dedicado solo al estudio y al trabajo. Y bueno, ahí estamos en Guatemala, subiendo a un volcán. Siempre digo que conservo marido, que es el que está en esta foto a la izquierda, y que Majo Irigoyen es documentalista y vive en México. Así que esta es parte de mi vida. Nosotros como profesionales también tenemos un desarrollo personal y creo en eso. Nosotros podemos analizar cualquiera de las actividades que hacemos en el aula. Yo voy a trabajar sobre la escala del aula sin desconocer que hay otras escalas que la atraviesan, que son la escala de la institución, la escala de las políticas nacionales y en Argentina jurisdiccionales, que también influyen, depende del nivel educativo en que nos encontremos, y el contexto internacional. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, como dice Oscar Gracier,
los conceptos, los significados se producen y reproducen. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos foco en una de las escalas, es necesario decir cuál va a ser el lugar donde vamos a trabajar. Las preguntas que van a recorrer esta charla son: ¿qué prácticas personales y profesionales vamos a modificar? ¿Qué prácticas vamos a incluir? ¿Y cuáles vamos a abandonar? Nosotros tenemos desde la creación de la universidad en Occidente, recordemos que la universidad ya viene de Oriente, pero en Occidente tenemos algunas prácticas que están sostenidas en una matriz eclesiástica, como la imagen que estamos viendo en este momento, en el lugar del docente, separado de los estudiantes, de los alumnos, una forma de trabajo. Acá tenemos una tecnología que es el libro, en ese tiempo escrito a mano, y creemos que por lo menos son eficientes, ¿no? Ahora también, por esos tiempos, hay un autor que es Jorge Manrique, que nos advierte, en el siglo XV, que cuando escribe los primeros versos a las coplas por la muerte de su padre, dice: recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, y cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, la primera cuestión es tratar de poner pregunta, si todo tiempo pasado fue mejor. Y a mí me gusta mucho trabajar con esta imagen. Los que me conocen saben que disfruto de mirar esta imagen, porque a veces creemos que en el tiempo pasado los estudiantes, las estudiantes se comportaban de otra manera. Bueno, las estudiantes en este momento no estaban, hasta el siglo XIX no hay mujeres, pero si ustedes observan esta imagen, que es una de mis preferidas, podemos ver que a la derecha, en la parte superior, hay dos charlando, a la derecha, en la parte inferior, hay una persona que se puso a dormir. En la segunda fila hay otro que está bastante aburrido, ¿no? Con una cara de aburrimiento. Hay otro que está leyendo. Alguno está atendiendo. Entonces, a mí me gusta decir que venimos a colocar preguntas donde otros colocan respuestas. Y he decidido en los últimos tiempos traer esta imagen, ¿no? Porque nosotros vamos con otros viviendo en un mundo protegido de vivencias, experiencias personales y profesionales. Últimamente lo que digo, que esto va a ser brevemente un parte del enfoque, que creo que educar es conmover, pero que es conmover de un modo amoroso y generoso. Es decir, nosotros cuando trabajamos con otro, algo tiene que pasarle al otro, porque si no, pasamos por la vida, ¿no? Sin dejar alguna huella, ¿no? Cicatrices. Entonces la idea es tratar de generar preguntas en lugar de respuestas, aunque voy a compartir algunas orientaciones en un encuentro fecundo. Y nosotros con Raúl, que es mi marido, trabajamos en pos de una pedagogía de la implicación, del trabajo con los otros, no de un distanciamiento, de una pedagogía del sentido, como dice Prieto Castillo, y también de la generosidad y del humor. Hay que ponerle humor a nuestros encuentros. La segunda propuesta va a ser pensando en la tecnología. Nosotros en general hablamos de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y desde hace más de una década, Dolores Roy nos propone pasar a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Y luego a las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información y la comunicación tienen un uso decididamente instrumental. Entonces nos propone pasar a algo donde el centro sea más motivador, con prácticas formativas, y también acá los y las invito a distanciarnos de un modelo donde la persona, el niño, el joven, el adulto, solo se relacione con la computadora. Yo ayer decía, la pantalla, el celular, no le habla al niño, le hablamos las personas.
Por lo tanto, si queremos desarrollar la comunicación en los niños, en los jóvenes y en los adultos, vamos a tener que trabajar nosotros. Y en ese sentido, los y las invito a tratar de pensar si no podemos trabajar en otras matrices que no sean las de siglos pasados con computadoras. Si ustedes miran, estos niños, estas niñas, están en relación directa con una pantalla. No hay un trabajo con los otros. En realidad es una matriz que obstaculiza. Lejos estamos de facilitar la comunicación. Si miramos las de la derecha, las computadoras ofician de obstáculo. Y acá tenemos con los adultos, que podrán, si ustedes miran las pantallas no están mirando lo que tiene el profesor allá adelante, están mirando cualquier otra cosa. Es decir, la pantalla oficia de distractor, están en algún otro lado, y a la derecha, arriba, pareciera ser un lugar amoroso donde cada uno va a distenderse, pero fíjense que es sumamente incómodo porque la pantalla, las computadoras las tenemos que tener sobre la falda, pero además cada uno está solo. Entonces, una de las primeras cuestiones es tratar de pensar que la computadora es un medio y no un fin, y que por lo tanto no debería ser un obstáculo en la comunicación. Por eso me traje estas dos imágenes que son de un trabajo que hicimos en el Tecnológico de Monterrey, donde estamos trabajando con las computadoras, pero las computadoras sirven a los fines del trabajo grupal. Tenemos pantallas, tenemos computadoras, pero es una tecnología más. Acá no traje otras tecnologías que podrían usarse. Ahora, no todo cambio es positivo. Y acá les traje dos imágenes de los últimos tiempos. La de arriba es de un colegio de Toledo de España, la de abajo es de un curso primario de China. Todos ellos tienen una vinchita. ¿La ven la vinchita? Bueno, la vinchita controla que los estudiantes estén atentos. En China se está usando desde el nivel inicial. Y los niños y niñas están teniendo comportamientos de mucha inestabilidad, y no es para menos, sumado a que yo los invito a pensar qué pasa con las ondas en un sistema nervioso en formación. No solamente el control del dispositivo, ven que es una foto, no la estoy inventando, sino el sistema en formación. Por lo tanto, la idea es que la tecnología nos sirva, pero no para eso, sino para trabajar en el espacio del aula, para desarrollar aprendizajes potentes y significativos con relaciones solidarias entre las personas, que es lo que nos invita a pensar Dolores Roy con las TAC, a dar y recibir ayuda, a intercambiar recursos. Por eso en nuestros cursos tiene que estar siempre un foro colaborativo, no solamente un foro que propone que el docente trabaje, sino que desarrolle la horizontalidad, a desafiar a los otros, a proponerles espacios de... Nosotros estamos trabajando con Raúl con la idea de narrativas de confianza, es decir, en un clima donde los demás sientan que pueden decir, aportar lo que precisamente piensan. Este modelo nos propone que necesitamos conocer tecnología, el conocimiento pedagógico y conocer, digamos, dominar el contenido. Pero también, ¿no?, nos dice que podemos avanzar hacia el trabajo que desarrolle la comunicación, las TEP, ¿no?, el empoderamiento y la participación, trabajo en equipo, autonomía, a través de simulaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué simulaciones de la vida cotidiana? Históricamente la escuela estuvo distanciada, ¿no?, de la vida cotidiana. Y los profesionales, cuando nos formábamos de una manera muy estructurada, y cuando íbamos al desarrollo profesional era tan distante que a veces no sabíamos qué hacer. En los últimos tiempos, y sobre esto voy a volver, la idea es que nosotros trabajemos al modo
de la misma manera, simulando aquellas actividades de la vida social para los niveles inicial, primario, secundario, y profesional para los niveles superiores. Pero también podemos avanzar hacia las relaciones de información y comunicación. Nosotros creemos que la comunicación es el centro. Ya Vygotsky nos alertó, nos dijo que el lenguaje humano, es el que hace que nosotros podamos avanzar hacia las funciones psicológicas superiores. Por lo tanto, la comunicación es central en nuestra vida social. ¿Qué dicen las TRIC? Promueven un escenario libre de diferencias comunicativas. En realidad nunca va a estar libre, sino donde desarrollemos esa libertad y potenciemos las actividades con las prácticas. Ahora, nosotros creemos que además hay que sostener que se aprende con los otros y de los otros, que es necesario el dominio de la tecnología, el contenido y la pedagogía, pero no es suficiente, que es necesario habilitar espacios de trabajo con los otros y trabajar con la pregunta, el sentido, el humor, para desempeñarnos en relación a las tecnologías como prosumidores. Sabemos que ya viene de larga data esta idea, ¿no? Las trae Toffler, ¿no? Que yo ayer contaba que lo estudié en mi tierna juventud, y hay algo que los estoy invitando y la estoy invitando a pensarnos no como consumidores de tecnología, sino prosumidores. Yo esto lo voy a pasar rápido, nada más que para ver cuáles son los ejes. Hay 4 ejes: el eje del diseño, para que pensemos en ambientes de aprendizaje, cuáles son nuestras estrategias de comunicación y actividades; el eje de la comunicación, con diálogos abiertos, aprendizaje participativo, crítico, con retroalimentación; el eje de la evaluación, que no puede estar ausente en ninguna de nuestras actividades, y con un eje que atraviesa todos, que es el de la investigación, para desarrollar la curiosidad y la creatividad. Nosotros a veces queremos que nuestros estudiantes sean creativos y les pedimos todas actividades que está preformada de alguna manera la respuesta. Bueno, van a ser poco creativos. Queremos que tomen decisiones y no les damos oportunidades. Esa es un poco la idea. Entonces, retomo, para que sigamos pensando cuáles vamos a incorporar, cuáles vamos a excluir y cuáles vamos a incluir. Siempre partimos de un estado de insatisfacción hacia una situación deseada. Yo voy a tomar este de eje y voy a pasar por los 4 ejes para entrar en el tema del debate. En primer lugar, algunas orientaciones vinculadas con la planificación para pasar de las tecnologías de la información y la comunicación a las del aprendizaje y el conocimiento y a las TRIC. Primero, abonamos a planificar distintas propuestas, es decir, no es que cambiamos A por B, sino que vamos a tener que pensar en un repertorio de propuestas, porque de acuerdo a cómo enseñamos es el qué estamos enseñando. En segundo lugar, generar ambientes de trabajo colectivo. Todo esto que voy a decir lleva tiempo. Lleva tiempo de planificación y lleva más tiempo de desarrollo. Por lo tanto, las formas que tenemos tradicionales de trabajo no van a ser posibles. Segundo, monitorear. Tercero, monitorear. Tercero, siempre compartir las reglas del juego completo, como diría Perkins, y trabajar sobre qué es lo que esperamos. Siempre revisar nuestras propuestas, recordar que el lenguaje no es transparente, a pesar de que escuchamos a algunos pedagogos que dicen, bueno, yo voy a transparentar los criterios. No es transparente. Yo estoy diciendo cosas que sé que ustedes, cada uno, las está interpretando a la luz de sus experiencias, sus conocimientos, sus historias. En sexto lugar, analizar nuestras consignas. Trabajar en el marco de las consignas auténticas, que voy a retomar, para que intervengan los estudiantes y las estudiantes en situaciones próximas a su desempeño. Pensar en el repertorio de prácticas, anticipar lo que vamos a hacer, no hay nada oculto. Este es muy importante, alinear la enseñanza con la evaluación. A veces las propuestas de enseñanza son súper interesantes, pero la evaluación marcha por otro lado. Yo digo que tienen divorcio de hecho. Pensar en la diversidad de instrumentos,
tener en cuenta que para desarrollar capacidades y habilidades, o sea, competencias, necesitamos tiempo y por lo tanto no va a ser posible desarrollarlas en un solo espacio formativo, que vamos a tener que trabajar con otros colegas, compartir los criterios y trabajar con devoluciones constructivas, en lugar de hablar de retroalimentación, para mostrar cuál es el estilo de la devolución. Entonces, nosotros cuando planificamos siempre pensamos cómo consciente o inconscientemente, cómo creemos que los estudiantes aprenden, ¿no? ¿Cómo aprenden? Escuchando, aprenden como el perro de Pavlov por condicionamiento, aprenden como la ratita del conductismo por ensayo y error, a los golpes, como el gato de Sorday que nos trajo sus leyes sobre el aprendizaje, todos individuos aislados y en laboratorio. O aprenden como las palomas de Skinner por reforzamiento de la respuesta correcta. Bien, también pueden aprender como los monos, que acá los tenemos en la casa amarilla tratando de alcanzar las bananas. O aprenden como propiamente humanos, por descubrimiento, por recepción y por interacción con otros. Por descubrimiento, Brunner, por recepción, Ausubel, por interacción con otros, Vygotsky. En cada caso, nosotros vamos a desarrollar distintas prácticas de acuerdo a cómo creemos que el estudiante aprende. Vamos por la enseñanza. ¿Qué cuestiones propicia el debate? ¿Qué propicia el debate? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué actividades lo propician? Sabemos que las actividades, que las propuestas centradas en la enseñanza, como exposición y discusión, instrucción directa y demostración, tienen un foco en el conocimiento. Mientras que las centradas en el aprendizaje o en los estudiantes tienen el foco en el desarrollo de competencias. Lleva más tiempo, necesitan mayor planificación, más recursos, pero vale la pena tratar de incluirlas. Entonces, cuando queremos desarrollar habilidades y capacidades, en este marco se van a desarrollar los debates que pueden ser formales, como uno que voy a compartir, o pueden ser informales. Cuando trabajamos con problemas, los estudiantes debaten entre ellos también. Hay una actividad de debate y con eso desarrollamos negociación, liderazgo, cooperación, una serie de cuestiones que no se puede desarrollar de otra manera. Entonces el conocimiento tiene que estar situado y pensar que hacer y aprender son inseparables. Acá traje un modelo del aprendizaje experiencial, pero modificado. Nosotros hacemos algo, tratamos de que sea una experiencia significativa, reflexionamos sobre eso, es decir, tratamos de desarrollar el pensamiento crítico, descubrimos principios, desarrollamos inferencias, experimentamos, lo ponemos a prueba y así sucesivamente. Todo esto en el marco de un aprendizaje significativo, que va a ser significativo de acuerdo a lo que vienen trabajando. Y una de las cuestiones que podemos pensar es trabajar con mapas conceptuales y pensar qué aporta nuevamente el debate a nuestros estudiantes. ¿Qué hace el debate? Favorece el desarrollo de pensamiento crítico y habilidades de razonamiento, las habilidades comunicativas, la cooperación, el respeto, el trabajo en equipo, favorece el incremento de la motivación al participar, los escuchamos a todos, que cuando hablo yo sola es imposible, la comprensión de los contenidos, pero ven que al desarrollar diversas capacidades y habilidades vamos a necesitar darle tiempo. También nos ayuda a nosotros. Podemos ver qué dificultades tienen, pero también si pueden sostener sus argumentos y ver sus fortalezas. También podemos desarrollar la participación y trabajar en pos de una comunicación asertiva. Esto es algo que piden los estudiantes. Hemos hecho una encuesta y los estudiantes piden que la comunicación con los docentes y con sus colegas sea asertiva. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo profesional? Yo voy a compartir solo algunos datos de mi tesis doctoral. Mi tesis es sobre competencias profesionales y profesionalismo en la carrera de medicina. 1 de cada 75.000 operaciones en Estados Unidos se hace en el paciente equivocado o en el lugar incorrecto. Interrumpen a los pacientes al hablar rápidamente
Y se cree que probablemente son algunas de las causas para que promueven cierta discapacidad y problemas en los 10 millones de personas. ¿Qué está comprobado? Que no se trata de falta de conocimientos ni de competencias específicas, sino que hay un problema en el escaso desarrollo de competencias como la comunicación, el trabajo en equipo, además del reconocimiento del error. Entonces, ¿por qué necesitamos trabajar capacidades, competencias transversales, competencias específicas, pero sobre todo transversales? Porque esto tiene consecuencias en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Y ahora voy a entrar a un autor que se llama Nicolás, en castellano, Nicolás Burbules, y me parece, los invito a trabajar sobre este tema, y él trabaja sobre el diálogo. Tiene un libro que se llama El diálogo en la enseñanza, y dice que es un tipo de interacción donde compartimos, al modo de un juego, como base en el juego, algunas reglas, pero además desarrolla lazos emocionales. ¿Qué dice Burbules? Dice que nosotros cuando dialogamos tenemos dos posiciones en relación al conocimiento. Convergente, cuando queremos que todos piensen en el mismo sentido, como la clase, llegamos, o divergente, es decir, los demás pueden opinar, pensar de manera diferente. Con respecto a los interlocutores, podemos ser excluyente, que es solamente se acepta aquello que está demostrado, que se pone a prueba, que se evidencia, que tiene coherencia y lógica, o incluyente, es decir, que podemos asumir las posiciones de los demás. ¿Cómo es el diálogo como debate? ¿Ven? Burbules trabaja sobre conversación, indagación, debate y enseñanza. En enseñanza trabaja sobre el método socrático y demás. Nos dice que es crítico, es decir, le preguntamos al otro que argumente, pero es divergente. Podemos aceptar que el otro piense diferente. Podemos entonces pensar en un debate formal, que es el que a veces pensamos cuando pensamos en un debate, con una introducción, refutaciones y conclusiones, pero también podemos pensar que el debate es parte de las prácticas de enseñanza centradas en los estudiantes, o el aprendizaje. ¿Para qué nos sirve entonces el diálogo como debate? Permite el respeto hacia los otros, desarrolla la perspectiva, permite trabajar sobre evitar pensar al otro descalificándolo. Es un trabajo que aliento fervientemente en estos tiempos, que hay mucho trabajo sobre el análisis sobre discursos de odio, y también esto se desarrolla en un contexto de narrativas de confianza. ¿Qué tenemos que evitar? Precisamente que se adopte un estilo agresivo en el debate, competitivo e intolerante. Tenemos que desarrollar todo lo contrario. Para esto, ¿qué aliento? ¿Cómo podríamos llegar a esto? Podemos llegar trabajando todo el tiempo con preguntas de metacognición. Yo lo utilizo en las clases, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo preguntándole, ¿y por qué lo hacemos? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y para qué lo hacemos? Y demás. Y a veces le pregunto, ¿y por qué les pregunto tanto? ¿No? Como decía una maestra de 5º grado cuando yo tenía cuarto, tus alumnos son muy preguntones. Bueno, porque la pregunta se alienta y se desarrolla y después vamos a ir por la vida haciéndonos preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer? Preguntas que animen a dar razones. ¿Por qué pensás esto? ¿En qué lo fundamentás? ¿Qué prueba tenés? Preguntas que animen a someter a crítica lo que dicen. ¿Cómo sabes que está equivocado? ¿No te estarás olvidando de algún aspecto? ¿Qué le dirías a alguien que piensa lo contrario? ¿Cómo podés decidir quién tiene razón? Preguntas que animan a aclarar el pensamiento. ¿Qué quieres decir eso? ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿No creías que podés pensar los pros y las contras? Preguntas que animan a sacar las consecuencias de algo, qué podría pasar, qué crees que pueden ser las consecuencias. Fíjense que algunas de ellas son preguntas que podríamos pensar en el 4º nivel de estudio de casos, según Wasserman. Ahora, dijimos que debate desde el aprendizaje significativo, acá lo traje a Ausubel, ¿no?
que por lo que vemos vivió unos cuantos años. ¿Y qué nos decía Ausubel? Dice, averígüese lo que el alumno sabe y actúese en consecuencia. Sus discípulos fueron los que los dieron a conocer de alguna manera. Vieron que a veces los discípulos dan a conocer a los maestros. Novak, Gowin, Janesian, que es Helen. Les cuento que yo siempre busco las fotografías, anduve buscando lleno de esperanza, de Helen no hay una foto. ¿Qué nos dice Ausubel? Que un aprendizaje significativo es cuando la nueva información se relaciona de manera no arbitraria, sino de manera sustantiva con lo que ya sabemos. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que como lo nuevo no se vincula con lo que ya sabemos, en general queda como algo a lo que no podemos recurrir. Y los estudiantes dicen, ¿ustedes vieron esto? Le decimos, no. ¿Por qué? No es que no lo vieron, es que es un conocimiento que lo tienen aislado, sin relaciones. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Podemos ofrecerles puentes cognitivos entre lo viejo y lo nuevo, un material potencialmente significativo, no tenemos ninguna garantía, pero también tenemos que desarrollar en los estudiantes, en las estudiantes, una actitud significativa, propiciar que el otro quiera aprender. Porque recordemos que, contrariamente a lo que nos decía el conductismo, nosotros no controlamos el aprendizaje. Ausubel nos vino a advertir que nos tenía malas noticias, no lo controlamos. Entonces, nosotros tenemos que favorecerlo, pero no lo podemos controlar. Otro camino para entrar por el tema de la actividad significativa son las experiencias, vivencias situadas en el marco de las situaciones auténticas, próximas a la vida real, lo que vimos antes, con una evaluación del aprendizaje, que es lo que tenemos siempre, pero también para el aprendizaje. ¿Qué nos va a llevar esto? Más tiempo, más trabajo, tratar de que vean que efectivamente esto va a desarrollar otras cuestiones en los estudiantes, y son auténticas de acuerdo a lo que estamos trabajando, porque no son auténticas en sí mismas. ¿Qué podemos usar? En tecnología podemos usar distintas cuestiones para poder sintetizar un debate. Podemos usar un Lucidchart que nos permite trabajar con un mapa conceptual. Podemos trabajar con un mapa conceptual antes del debate. Podemos desarrollar videos. Nosotros hace muchos años con estudiantes de un instituto tecnológico de Nogoyá, Entre Ríos, en Argentina, para desarrollar la capacidad, debe tener 10 años esto, la capacidad de ellos de poder dar clase. Lo que hacíamos era filmarlos, en ese caso, es decir, podemos desarrollar videos, filmando el debate, viendo qué cuestiones podemos mejorar, podemos elaborar instructivos con otros materiales, podemos trabajar simulando a través del chat GPT. Y si hablamos de evaluación, ¿qué hacemos? Entonces, yo hablé de planificación, de enseñanza, ahora voy por la evaluación. La evaluación se dice, recordemos, que de acuerdo a qué y cómo enseño, es qué y cómo evalúo. Por lo tanto, hay un requisito que yo siempre nombro. Ustedes saben que los instrumentos tienen que ser válidos, confiables, útiles y prácticos. Válidos que evalúan lo que pretende evaluar. Si yo enseñé con desempeños o con prácticas, evalúo desempeños. Es decir, si trabajo con debate, no les puedo tomar una prueba de opciones múltiples, que va a tener un problema de validez. Y sobre todo, tratar de pensar en la validez de contenido, que es que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Entonces, yo trabajé con debate, tengo que evaluar observando un debate, trabajando con el debate y demás. ¿Yo qué estoy trabajando? Estoy trabajando sobre los instrumentos, es decir, sobre las evaluaciones formales, pero nosotros vamos a tener una evaluación informal cuando los vemos trabajar, vamos a tener evaluaciones semiformales cuando los vemos hacer actividades, y finalmente tenemos las formales. Entonces, si yo trabajé con desempeño, voy a poder realizar una evaluación por desempeño. ¿Qué me va a ayudar para esto? Los instrumentos de registro estructurado. Lista de chequeo, escala de estimación y rúbrica. Lista de chequeo, lo hace o no lo hace. Escala de estimación es cuando tenemos grados, ya sean cualitativo o cuantitativo. Cualitativo, muy bueno, bueno, siga participando. Lo hace siempre, casi nunca, nunca.
Recordemos que cuando ponemos grados, la recomendación es que usemos 4 y no 5, como dice la escala de Likert, porque nosotros, como humanos, tenemos tendencia al centro. Entonces, si nosotros ponemos 5, no vamos a saber si está más del lado de tiene que seguir mejorando o si ya lo está logrando. Si ponemos 4, entonces nos va a definir en qué lugar está. Y rúbricas. Acá yo puse una lista de chequeo. Fundamenta sus ideas con argumentos claros y convincentes. Recordemos que si dice claros y convincentes, los dos tienen que ser para que sea así. Muestra dominio del tema, respeta los turnos, debate con sinceridad y seguridad, y las conclusiones son claras en su discurso. También algunos autores proponen pensar en criterios de acuerdo a el contenido, al tipo de comunicación, verbal o no verbal, y a los relacionados típicamente con el debate. También podemos pensar en rúbricas. Esta es una rúbrica analítica, que la tomé. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Acá está de orden cualitativo, podríamos ponerle cuantitativo y ver cómo nos puede servir para la calificación. Finalmente, recordemos que todo tiene que pasar por hacerle algún tipo de devolución. Las devoluciones constructivas, nosotros tenemos que no solamente decir cuáles son los errores, sino que tenemos que decir en principio, a mí por lo menos me sirve más en principio para que no cierre la puerta, qué cuestiones destacamos positivas, qué cuestiones a mejorar, y en simulación se llama la devolución del sándwich. Es decir, positivo, le decimos algo negativo y cerramos con algo positivo. Bueno, entonces, de nuevo, queda pendiente decidir qué modificamos, qué incluimos y qué abandonamos. Y para finalizar, y 43, mis colegas me pidieron que no superara los 45, 2 cuestiones más. Fides Gauto es una colega paraguaya con quien tengo una excelente relación, y la otra vez encontré que compartió este poema, así que se lo pedí prestado para cerrar la charla. Las preguntas, siempre las preguntas, brotan en los rincones donde la certeza barrió las sombras. Con esmero, supuestamente, todo quedó limpio, transparente. Sin embargo, las preguntas son persistentes. Para bien o para mal, al menor descuido, surgen con su penachito verde claro, verde oscuro, verde musgo, con su aire de polizontes, burlando el tiempo, las distancias. No hay modo. Así son las preguntas. ¿Lo notaste? Bueno, yo le agradezco a Fides que me haya regalado este poema, y para finalizar quería compartir cuál es el equipo que trabajamos. La doctora Analía Guío, que me mandó recién un mensaje porque no llegaba a tiempo, la magíster Laura Bono, la especialista Raúl Irigoyen, que lo he nombrado varias veces hoy, que está con nuestra hija, y la especialista María Laura Mansi, todos haciendo doctorados a los que he alentado realizar. Así que aquí parece que andamos bien con el horario. Y 45, como me pidieron los colegas. Es cerrado en horario por lo menos. No sé si bien o mal, pero en horario. Muchas gracias, doctora Marta Tenuto, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas. Acá yo tengo una consulta de la profesora María Marta, que pregunta: ¿cómo seleccionamos contenidos significativos? Que es importante tener en cuenta la contextualización y sostener esa postura para toda la planificación. Bien, el tema de los contenidos para que sean significativos yo lo que les voy a contar cómo trabajo yo. En general, lo que nos sucede es que nosotros traemos los contenidos y creemos que los estudiantes tienen armado un mapa sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Primero tenemos que crear el mapa nosotros. Es decir, un primer problema es que a veces nosotros fuimos educados con contenidos aislados y por lo tanto no podemos compartir a los estudiantes ese mapa, porque primero lo tenemos que armar nosotros. Y voy a dar un ejemplo de una materia.
Por ejemplo, yo enseño teorías del aprendizaje. Para trabajar teoría del aprendizaje siempre a mí me las dieron con los autores que parecía que caían como paracaidistas. En general, lo que trato de hacer es mostrarles cuál es el contexto de producción, qué sucedía en ese momento, qué pasaba en Rusia cuando Pavlov está trabajando, qué pasaba en Estados Unidos cuando aparece el conductismo que quiere que todos piensen como americanos, cuál es el sentido, a qué responden las preguntas que se están haciendo los investigadores. Y así vamos armando el mapa de a quién le contesta, a quién le responde, qué retoma. Pero es un trabajo que nosotros como profesionales, por lo menos en mi caso, tenemos que hacer adicional, porque a mí así no me lo enseñaron. Entonces, una de las cuestiones para poder compartir y armar ese mapa de relaciones, es que nosotros podamos establecer las relaciones en ellos. Por ejemplo, María Laura, una de las colegas me dice, estoy leyendo Arqueología del Saber. Bien, la primera pregunta que es de Foucault. ¿Cuándo se escribe Arqueología del Saber? Es el primer dato que uno tiene que tener. Se escribe en el 69, post-Mayo francés. Bueno, entonces, eso me da una información, para eso tengo que saber qué es el Mayo francés, claramente. Entonces, armar ese mapa ayuda a comprender de qué se trata. Por ejemplo, Bourdieu. Yo di Bourdieu la otra vez y descubrí que Bourdieu nació en un pueblo de la campiña francesa y que en general cuando se llega a París, a las personas que viven en el campo tienen un cierto tono que son desacreditados en la academia. Si ustedes miran lo que va produciendo Bourdieu, tiene sentido con su vida personal. Entonces uno empieza a entender por qué el autor está dando esas respuestas. Es decir, yo no les voy a sacar trabajo, les voy a poner trabajo. Van a tener que, cuando trabajamos un tema, ir a buscar quiénes son, por qué están escribiendo eso, qué sentido tiene en su contexto. Eso nos va a permitir a nosotros entenderlo, en principio, para después poder compartirlo. Eso es lo que a mí me parece. Profesora, tenemos un profesor con la mano levantada, ahí dice PC Express, no logro identificar el nombre. No sé si puede hacer su consulta, profesor. Hola. Muy buenas tardes, buenas noches para los de Sudamérica. Sí. Sí, es el doctor Orlando Valera, asesor del CID México. Y mi pregunta, doctora, a su muy interesante y actual conferencia, es el papel que usted le atribuye a los modelos académicos y especialmente a las teorías del aprendizaje para afrontar estos retos, ¿no?, de la universidad, de la docencia universitaria en la actualidad. Bien, yo ahí presenté algunas nada más, hay otras que podríamos trabajar solamente para movilizar, que a veces tenemos supuestos. Yo lo que creo es que todos los docentes tenemos supuestos sobre cómo creemos que los estudiantes aprenden. Estos supuestos a veces son explícitos, no necesariamente lo que yo explicito es el supuesto que tengo. Mi hija tenía una maestra que le decía, yo soy constructivista, ¿no? Y todos los días escribían una serie de cuestiones de una manera muy tradicional. Es decir, no siempre que yo digo cuál es mi supuesto es el que estoy sosteniendo en la práctica. La práctica es la que habla de cuáles son mis supuestos. Pero por lo menos tenemos que preguntarnos y ver cuáles son las respuestas que se están ofreciendo. En los últimos tiempos hay otras respuestas para ver, a ver si tengo que revisar esos supuestos. Y te voy a contar otra experiencia. En general, cuando yo empiezo a trabajar teorías del aprendizaje, les pido a los estudiantes, que en general son docentes, que contesten una oración, que completen una oración. El alumno es como, ¿no? El alumno es como, parece una frase ingenua, pero el alumno es como. ¿Qué aparece? El alumno es como un papel en blanco, el alumno es como un libro en blanco, el alumno es como un pajarito, el alumno es como una semillita. Es decir, el alumno es como una madera, aparecen todas las teorías que nosotros vivenciamos como estudiantes y que si yo les preguntara de manera directa no lo dirían. Porque ¿quién va a decirte que yo creo que el alumno es como un papel en blanco? Nadie. Esas son nuestras creencias. Entonces, una vez que trabajamos sobre las creencias y vemos a qué responden, hay que ponerlas en cuestión.
Porque si creemos que el alumno es un papel en blanco o es una madera, o como me enseñaron a mí las metáforas educativas, es como un diamante en bruto, es como una madera, es como una arcilla que lo voy a moldear, esas metáforas que hicieron que nos formáramos alguna vez como docentes, hay que ponerlas en cuestión. Y si no sabemos que esas son nuestras creencias, es como una esponja. Entonces yo le digo, bueno, es una esponja, es decir, absorbe y hay un momento que hay que estrujarlo al pobre alumno porque no tiene más capacidad, porque tiene la lógica del cubo. Yo lo lleno hasta un momento, como la taza, yo la lleno, pero hay un momento que, ¿qué hago con el estudiante para que aprenda? Entonces, en principio hay que revisar las creencias. Para poder revisar las creencias no hay que trabajar de manera directa, siempre hay que trabajar de manera indirecta, revisando nuestra historia, qué es lo que pensamos, y después uno le dice, bueno, vos verás, si seguís creyendo que aprende por ensayo y error, bueno, ¿no? Es decir, después cada uno asume una posición como asumimos en la vida. No sé si te Muchas, contesté, pero espero por lo menos haberme aproximado. sí. Muchas gracias, profesora. Aquí tengo otra consulta del profesor Eduardo López y dice, estimada doctora, felicitaciones por su espléndida presentación. La pregunta es, ¿qué destreza o habilidad esencial debemos fomentar en los estudiantes antes de introducirnos en esta experiencia de aprendizaje para que sea la misma y más exitosa? Bien, en principio, solo lo que creo es que nosotros tenemos que generar un clima de confianza. Si nosotros generamos clima de confianza, vamos a poder desarrollar comunicación asertiva, no violenta, todo lo que trabaja mi marido sobre comunicación, porque van a poder expresarse. A mí me pasa a veces que cuando no me conocen y hago preguntas, las primeras preguntas contestan uno o dos porque no se animan. ¿Por qué? Porque en general estamos muy acostumbrados a que el docente tiene en su cabeza una respuesta esperada y si no se adecua a la respuesta que piensa el docente, se desestima la respuesta, ¿no? Entonces, hasta que descubren que pueden decir lo que piensan y que vamos a trabajar sobre lo que piensan, hay un trabajo, hay un trabajo que es de confianza. Yo en general hago el chiste de la sonrisa de Mona Lisa que dice que no hay respuestas correctas o incorrectas, nada más que para aflojar el clima. Y lo que creo fuertemente es que hay que trabajar sobre eso. Miren, la otra vez estuvimos, no en una escuela, digamos, estuvimos en una facultad con estudiantes. Hay un cambio de plan, nos llamaron para el cambio de plan, están participando graduados, docentes, y se invitó a los estudiantes. Por primera vez se invitó a los estudiantes. Llegaron a las 6:30 de la tarde, 6:30. Eran las 10 de la noche y les dijimos, bueno, chao, porque ¿qué hicieron? Los organizamos en grupos, en 10 grupos. Ellos tenían, a partir de una información sobre su carrera, tenían que buscar, identificar problemas y proponer soluciones. Y tenían problemas y soluciones. No tenían solo quejas, como a veces creemos, tenían problemas y soluciones a esos problemas. Entonces también hay que darle confianza para que el otro se exprese. Tiene que ver que efectivamente los vamos a recibir, vamos a escuchar lo que dicen y algo vamos a hacer con eso, porque si los escuchamos y no hacemos nada, también, tampoco estamos. Entonces, todas las instancias que tenemos de trabajo abonan a poder crear un buen clima para que los demás se expresen. Saludos a los colegas que están saludando por allí. Sí, acá hay otra consulta de Miance que dice, ¿cómo trabajar con los niños que no quieren estudiar frente a maestros desactualizados y que no gustan del trabajo en equipo? Bien, ahí tenemos un problema con el maestro, no con los niños. Es decir, Ah, vamos a tener que trabajar con los docentes. ¿Por qué los docentes a veces no trabajan en equipo? Porque tienen miedo. A veces tienen miedo a perder el control. Entonces hay que trabajar con el docente, hay que darle herramientas, hay que mostrarle que no va a perder el control de la clase y que su autoridad no va a estar minada, porque a veces creen que es la autoridad la que van a perder cuando se trabaja en grupo. Bueno, hay que trabajar con los docentes, pero para poder trabajar con los docentes hay que trabajar con los docentes al modo de lo que vamos a trabajar. Porque si nosotros trabajamos con los docentes y le decimos lo que hay que hacer es esto, no ayuda en nada. Así que hay un trabajo ahí institucional
de trabajo con aquellos docentes. La institución también tiene que revisar ciertas prácticas. Los niños responden a lo que nosotros les ofrecemos. Así que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Esto va para la vida, digamos, va para la pareja. No le podemos pedir al otro que cambie. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros para que el otro cambie. Entonces, tenemos que ayudar al otro. Esto de que a veces se tiene miedo, no es que yo lo estoy inventando, sino que se nos han acercado muchas veces en congresos inspectores, supervisores, maestros y dicen, yo sé que tengo que cambiar, pero tengo miedo. Entonces hay que trabajar sobre eso para mostrar que no pasa nada y que es esperable, que puede pasar, que uno puede tener miedo, y hay que hacer un trabajo institucional, no un trabajo focalizado en ese docente. La otra vez también estaba trabajando con directores de escuela y una directora me dice, no, porque hay una docente que tiene... Bueno, si vos querés hacer observaciones, tienen que ser observaciones para todos, porque si no, uno, si no, después se siente perseguido. Tiene que ser un proyecto institucional, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a cambiar, hacer un cambio progresivo. El cambio siempre es progresivo. Hacemos un cambio, probamos ahora esto. Entonces, bueno, es un trabajo. ¿Ven? Todo lleva planificación. Lleva planificación y trabajo, evaluación, veo qué cambio y vuelvo a revisar. Muchas gracias, profesora. Tengo otra consulta del profesor Javier Ernesto, que dice, cómo estimular en los adolescentes preguntas genuinas que no sean las que queremos que se hagan en función del contenido? Bien, ahí tenemos un problema, digamos, un tema que es para nosotros. Yo veo en los primeros años de la universidad lo que los estudiantes traen de arrastre a veces del secundario, pero parten de una suposición que tiene que ver con prácticas instaladas. Nosotros a veces le damos preguntas a los estudiantes que ubican rápidamente dónde está la información y entonces creen que así se responden. Yo a veces les pongo miren, acá les voy a leer una frase. A mí me gusta trabajar con un texto que encontré así por la vida, que a mí particularmente me encanta, porque muestra la complejidad de los temas. A ver, si me dan un minuto voy a tratar de encontrarlo. Tenía por aquí. Bueno, el texto dice, ahora no lo encuentro, pero se los puedo más o menos recitar. El texto dice, un broski pidió las grascas. La murolla nascló filotudamente. Digamos, dice eso. ¿Qué dicen las preguntas? Acá está. De Cranta un broski pidió las grascas y una murolla nascló filotudamente. No lo ligaron iligamente, pero los arrataron tan plan. Cuando el broski manijó las grascas, la murolla drinó priscamente. Ahora, miren este texto. ¿Ustedes entendieron algo? Nada. Si yo digo, ¿qué pidió el broski? El broski pidió las grascas. ¿Cómo nascló la murolla? La murolla nascló filotudamente. ¿Quién lo drinó? ¿Qué quiero decir? Que nosotros les damos textos con preguntas que creemos que los estudiantes entendieron. Y resulta que pueden contestarlas sin entender nada. Y a eso se han acostumbrado. Entonces, revisemos, insisto, revisemos nuestras consignas para hacer que el estudiante tenga que responder de otra manera, pero para eso hay que trabajarlo. Se enseña y se evalúa. Se enseña sobre todo. Los estudiantes no saben relacionar. ¿Quién les enseñó? Nadie. Yo quiero que relacione. ¿Quién le enseña? Siempre creemos que otro. ¿Quién los ayuda a reflexionar? Bueno, en algún momento alguien enseña. Si no, siempre suponemos que un otro le enseñó a hacer alguna otra cosa. Bueno, revisemos nuestras consignas. Nuestras consignas tienen esos problemas, que son literales, que no están relacionadas con la vida, que no los obligamos a pensar que tuvieron que estar en nuestra clase para responderlas. Ese es el secreto. Si estuvo en mi clase, si estuvo en la clase física y psíquicamente, la pueden responder. Si no estuvo, no la va a poder responder, porque tiene que haber estado. Entonces, si descubren que en realidad no da lo mismo que esté que no esté, se trabaja en ese sentido.
Así que bueno, yo les dije que les iba a dar más trabajo. No les prometí menos, les prometí más. La verdad, profesora, muchas gracias. Hay muchas consultas. Quiero decir una última consulta para ir ya a comenzar a cerrar, de la profesora Carolina Aranda, y dice: además de los hallazgos de su tesis doctoral, paréntesis medicina, a partir de su experiencia y la evidencia desde la perspectiva curricular, diseño, implementación y evaluación, ¿qué valor o ponderación se le otorga a la formación inicial docente o a las competencias transversales? Bien, ahí es un tema para trabajar. Yo en los últimos años no estoy trabajando en formación docente, pero les puedo decir mi experiencia anterior. Un tema que tenemos que trabajar y es un tema muy interesante para investigar también, cuando uno mira los libros de temas o cuando va a las clases y propone a los estudiantes una situación de enseñanza, a veces los estudiantes dicen, por lo menos esto me decían a mí, espero que haya cambiado, la única que habla de la realidad es usted. Entonces yo le decía, bueno, ¿y los demás de qué hablan, no? Brunner, Vygotsky, está bien, Brunner, Vygotsky, todos ellos tienen que contribuir para pensar la clase. Es decir, si yo les digo la independencia y les pregunto cómo lo trabajarían y la respuesta es me paro y hablo, todo lo que esos autores no sirvieron para pensar la clase. Sirvieron para nutrir mi cabeza, pero nada más. Entonces, es un desafío en la formación docente que trabajemos en la misma línea de las situaciones auténticas que estamos hablando para las otras profesiones. Es un desafío. Hay que desarrollar capacidades, hay que desarrollar habilidades, hay que desarrollar competencias. En Argentina hay un documento sobre competencias docentes, que lo pueden buscar, lo googlean, van a encontrar. Perrenú habla de competencias docentes y sobre todo en los niveles iniciales. Y cuando alguna vez dimos una diplomatura, ¿no?, con Laura Bono sobre competencias, trabajamos esto y trabajamos no solamente las competencias docentes, sino trabajamos preguntándonos sobre las competencias en los equipos de gestión, porque eso es más difícil, porque en la docencia nos enseñan a ser docentes, mientras que los equipos de gestión tienen que ir formándose como pueden en distintos espacios. Entonces es un desafío. Yo también estoy en una diplomatura en Córdoba, donde docentes preocupados o ya en sus cargos directivos están haciendo distintas capacitaciones, pero ven que no es una exigencia de tipo formal, son los preocupados. Entonces también tenemos que preguntarnos qué espacios formales les ofrecemos, de actualización, no solamente formación inicial, de actualización a docentes y equipos de gestión. Muchas gracias, profesora Marta Tenuto, por su impecable exposición. La verdad que el chat está lleno de muestras de cariño, de agradecimiento, de reconocimiento a Gracias. su labor pedagógica. Y bueno, como no podemos, por razones de tiempo, atender más consultas, colocamos los datos de contacto de la profesora por si quieren establecer ahí un contacto con ella, para que se puedan comunicar. La Universidad Superior de Guadalajara le da un agradecimiento profundo a la disposición a la doctora Marta Tenuto el día de hoy, y también queremos aprovechar este espacio para invitarlos a la siguiente charla de docencia inclusiva que comprende y apoyar la diversidad en clase, de la doctora Tricia Mardones, que se realizará el sábado 14 de octubre a las 17 horas en Guadalajara, México, 18 horas en Colombia, Perú y Ecuador, 19 horas para Bolivia y 20 horas para Argentina, Chile y Uruguay. Agradecemos a todos los Bueno, participantes. gracias. Yo Agradecemos. quisiera agradecerle a la Sí, universidad esta oportunidad y agradecerle a todos que están acá, que han donado generosamente su tiempo en este horario, una hora de un sábado por la noche. Así que le agradezco a las autoridades de la universidad y agradezco a los que han participado y también a las bellas palabras que nos hacen llegar. Así que bueno, muchas gracias a todos. bueno, muchas gracias y bueno, damos por finalizada este segundo ciclo de conferencia. Buenas noches. Buenas noches y Buenas muchas gracias. noches, muchas gracias.